Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a esta charla taller del proyecto Construyendo Futuro, que es un proyecto internacional de investigación sobre la salud mental en los estudiantes universitarios, en el que participan ya 28 países y que es dirigido y coordinado desde la Universidad de Harvard. Le doy la bienvenida muy especial a la doctora Yolanda Torres, que es la coordinadora del proyecto en Colombia, y a la doctora Gloria Sierra, que es parte del equipo de investigación. Me da mucho gusto que estén acá presentes los que van a ser los investigadores del proyecto, la profesora Sandra Cañón y el profesor Daniel Andínez por la Facultad de Medicina, los profesores Alejandro Londoño, Jessica Valeria Sánchez y Mariela de la Escuela de Psicología. Y me parece muy importante contar el día de hoy pues con la doctora Claudia Vélez y con el doctor César Sepúlveda de la División de Desarrollo Humano, porque este es un proyecto que tiene dos dimensiones, una dimensión de investigación y una dimensión de intervención. Es decir, vamos a tener información privilegiada para apoyar el bienestar de nuestros estudiantes. Yo le he pedido a la doctora Yolanda que sea muy, digamos, que empiece la presentación muy básica, desde el origen, contando con que ninguno de nosotros conocemos, y también le he pedido a los asistentes que hagamos todas las preguntas que tengamos. ¿Por qué? Porque de que aprovechemos bien esta charla taller, pues va a depender que tengamos la información adecuada cuando iniciemos nuestro proyecto. También estamos filmando para que pues conservemos la memoria de este evento y para que lo podamos utilizar como fuente de consulta en futuras ocasiones. La presentación inicial que nos van a hacer tiene una duración de 20-30 minutos y luego vamos a tener un espacio muy generoso de más de una hora para que conversemos sobre todas las dudas que tengamos. Le voy a pasar en este momento el micrófono a la doctora Yolanda. El motivo de esta reunión nuestra en el campo académico es muy lindo. Nosotros hacemos parte, como lo dice el doctor Carmona, de un proyecto que agrupa más o menos 28 y ahora que en este momento 30 países del mundo, entre los cuales está Colombia. Colombia está representada por dos proyectos, uno a nivel nacional que se hizo hace como 12 años, el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia, y otro, el estudio que hicimos con la misma metodología en Medellín. Entonces, este estudio tiene como sede la Universidad de Harvard, es decir, el investigador principal del estudio mundial está allá, pero realmente pues no es que Harvard directamente dirija todo, es un estudio que se hace en forma colegiada con la participación de todos los países, pero que tiene algo muy lindo. A los que investigamos creo que esto les saben la importancia que tiene, y es que compartimos una metodología común que nos va a permitir después, cuando tenemos resultados, poder hacer comparaciones con diferentes países y tener una megabase de datos que nos permite también hacer estudios muy avanzados. Entonces, digámoslo así, que este paso que vamos a dar, que estamos dando en el campo de población universitaria, tuvo una historia. Es decir, las reuniones que hacemos cada año, que se hacen habitualmente en la Universidad de Harvard en Boston, cogen distintos temas, pero lo que nos reunía normalmente era el estudio en población general de nuestros países. Entonces, alrededor de ese estudio se hacían investigaciones secundarias en esa gran base de datos. Pero en un momento, hace como unos 2 años, sí, en el 2016, el doctor Ron Kessler, que es el director general, nos hizo a todos los que vamos de los países que participamos una pregunta que van a imaginarse que fue muy fácil de responder. ¿Qué estamos haciendo por los estudiantes universitarios que son los próximos líderes del mundo? No sabemos qué les pasa, los indicadores grosos que se tienen de salud mental no son positivos y realmente no sabemos nada. Hay estudios chiquitos por ahí en cualquier parte del mundo, pero de ahí no pasa nada. Entonces, la respuesta, lógicamente, como ustedes pueden esperar, fue un sí rotundo del interés de todos los países que participamos. Y alrededor de esto
se construyó este tema de estudio que hace parte pues, del estudio mundial, pero que tiene connotaciones especiales y que su muestra y su objetivo está focalizado básicamente en los estudiantes de pregrado. Algunos, incluyendo Colombia, incluyendo mi universidad, yo trabajo en la Universidad CES en la Facultad de Medicina, me han preguntado por qué solo pregrado. Es muy posible que el modelo que tenemos nos permita más tarde aplicarlo en otros grupos, pero por el momento tenemos pregrado. Dentro de los objetivos del estudio mundial también hay un objetivo muy importante. Como vemos en otras diapositivas que vamos a compartir, hay una inquietud grande sobre la relación de la situación de salud mental de nuestros estudiantes y el rendimiento académico. Hay hipótesis, ya se puede decir, que van comprobándose de cómo el que un estudiante sufra un trastorno mental está muy asociado a un bajo rendimiento o a deserción académica. Entonces, todo esto más o menos es como el trasfondo por el cual estamos haciendo el... Ahora, aquí en Colombia conocemos el proyecto como Construyendo Futuro. Cada país tiene como una denominación especial que es propia. Para Colombia nosotros, cuando hablamos de Construyendo Futuro, es parte del Estudio Mundial de Salud Mental en estudiantes universitarios. Pasamos ahorita. En este momento está liderando la Universidad CES, pero hicimos la prueba piloto, por eso ustedes ven que vamos a tener muchos los logos de nuestra universidad. El estudio piloto sobre el estudio, el pulir muchos aspectos que necesitamos se hizo allá. Estamos terminándolo todavía. Y las diapositivas que tenemos pues fueron dirigidas inicialmente para la población de la Universidad CES. Sin embargo, ya hay muchas universidades en varias partes, Manizales, Bogotá, Medellín y otras que están ya interesados en el tema. No hemos hecho casi promoción. Aquí Jaime es muy amigo de uno de mis compañeros y entonces lo supo de primera mano. Pero cuando se va conociendo el proyecto, inmediatamente hay interés en hacerlo. Entonces, la idea es que sean universidades de pregrado. Hay otro elemento en Construyendo Futuro que tal vez difiere un poquito del estudio mundial, y es que en Colombia nos hemos antojado no solo de conocer qué pasa en los que entran, los primíparos, sino en el primer estudio que vamos a hacer, tomar una muestra representativa de los otros grupos de las universidades y saber qué está pasando en la población universitaria. Continuamos ahorita. Está a cargo dentro de nuestra universidad de un centro de excelencia en investigación en salud mental que hace parte de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Y que además somos los que respondemos ante el estudio mundial. Vamos a recordar aquí algunas cosas que yo pienso que estando en esta calidad de grupo a veces sobran, pero nos ayudan a reflexionar por qué se justifica. Me devuelve ahorita. Entonces, hay una evidencia científica muy importante sobre la necesidad del diagnóstico como base para futuras intervenciones en nuestra población universitaria. La evidencia nos muestra que 3/4 partes de la iniciación de los trastornos mentales tiene lugar antes de los 25 años. Eso en población general se ha encontrado en los diferentes estudios. Pero los adolescentes y los adultos jóvenes pasan, como todos sabemos, por un periodo de tensión corto, pero que reviste una gran importancia en lo personal, en lo social y para nosotros también ya con evidencia científica en lo académico. También hay aumento del riesgo de suicidio. El grupo de Harvard tiene 2 psicólogos muy buenos que han recibido premios muy importantes por estudios sobre suicidio en jóvenes. Y pues hay una llamada de atención de que este es un evento que está generalizándose a nivel mundial y que infortunadamente aquí en Colombia tenemos muchos casos ya cercanos, unos conocidos y otros que se disimulan un poquito, pero la realidad también nos acoge a nosotros. Entonces hay aumento del riesgo de suicidio, de trastorno mental en general y en algunos casos, infortunadamente, también de comportamiento violento. También la parte final es la que también está motivando los estudios en nuestras universidades, la relación entre estos trastornos y la deserción y el rendimiento académico. Y nosotros, antes de esta propuesta, la Facultad de Medicina específicamente, los que trabajan más con pregrado, había mucha angustia
por los momentos de estrés. Por ejemplo, el segundo semestre en medicina, no sé cómo sea aquí, es un semestre duro para la salud mental de los estudiantes y aún de los docentes, porque sufren mucho ante la situación. Entonces, como que ya en nuestro medio también hay un sentir de que es necesario enfrentarnos a esta realidad. Hay otras evidencias, podemos pasar esta, que nos han ayudado mucho. Cuando les comentaba la propuesta del doctor Ron Keller para el estudio mundial, nos pusimos a mirar los estudios que había, la evidencia que había sobre salud mental en universitarios era muy poquita y muy dispersa. Pero uno de ellos, que fue el doctor Auerbach, nos dijo, bueno, si nosotros tenemos esa base de datos tan potente de tantos países del mundo, con la misma metodología, y tenemos un rango de edad que es el de estudiantes universitarios, podemos hacer un acercamiento a qué pasa. Y con esa gran base de datos se seleccionó el grupo de 18 a 22 años en las bases de datos de los 21 países disponibles. Lo que encontramos en una forma muy sintética, creo que Jaime tiene el link del artículo, yo te lo mandé al fin, que lo pueden ver más completo después, son algunos datos que ya nos muestran que el asunto es serio. Se dividieron los trastornos mentales en los grupos grandes, entonces encontramos que trastornos de ansiedad, cualquiera de ellos, en estudiantes que están vinculados a las universidades o que están para terminar sus estudios, se presentan en un 11.7, pero al compararlos con los que han abandonado la universidad es mucho más alto, 14.7. Ahí nomás pues vamos viendo que eso es un problema grave. Después, el grupo que sigue son los trastornos del estado del ánimo, y ahí encontramos una relación en los estudiantes de la universidad 6 y en los que han desertado casi 10. El trastorno del comportamiento, donde la cifra es aparente más baja, la prevalencia, la diferencia es muy fuerte. Para esto tenemos un 2.8 en estudiantes universitarios versus 5.3 en los que han desertado. Y cualquier trastorno por uso de sustancias, 4.5 en población universitaria y 6.7 en los que han salido. Aquí quiero hacer caer en cuenta que no es uso de sustancias, sino trastornos por uso de sustancias, que ya es mucho más severo. Entonces, fuera de esto tenemos la posibilidad de implementar esta metodología a través de las TIC, que es otro elemento, es decir, yo no voy a poner más datos porque hay muchos, pero estamos en un ambiente donde más bien después se puede profundizar más la evidencia que hay sobre la importancia de abordar este tema en la población de universitarios. Pero si pensáramos en que lo vamos a hacer a través de encuestas, a través de sentar a nuestros estudiantes que respondan esto, sería muy dispendioso, bastante complejo, diría yo, porque, como vamos a verlo dentro de un momento, el instrumento para recoger la información es largo, es muy completo, pero es largo. Entonces yo me imagino que a la media hora el estudiante está mirando cómo termino esto ya rápido, la validez de lo que nos está dando no es muy buena, y todo eso sería un pero del estudio. Pero encontramos que al lado de esta situación también tenemos la posibilidad de aplicar las TIC por medio de una encuesta virtual. Entonces, hacer el diagnóstico de la situación de salud mental y su evaluación prospectiva a través de esta metodología. Nos sirve para evaluar también la importancia de los trastornos de aparición en las etapas. Ese es un punto muy importante, prematriculación y postmatriculación. Puede que los estudiantes ya lleguen con problemas, pero hay una parte que posiblemente los desarrollen después de su matrícula en nuestra universidad. Entonces se diferencia el diagnóstico en esos dos momentos del tiempo de la vida académica de los participantes. Igualmente nos va a permitir, nuevamente pensando en las TIC, la aplicación de intervenciones orientadas por expertos y adaptadas a nuestra realidad con base a estas tecnologías, porque sería un poco falto de ética simplemente quedarnos con diagnósticos. Estamos soñando y creemos que es muy viable. Ya a nivel internacional se ofrecen algunas intervenciones y las otras podemos nosotros construirlas a través de las TIC, tienen la posibilidad de una mayor cobertura.
porque si me imagino pues que vamos a comenzar a hacerlas en forma personalizada, sería bastante difícil. Pero esto pues abre las dos puertas, es decir, quien lo necesite directamente una ayuda personalizada, pero intervenciones que vemos que son necesarias en forma masiva, el uso de estas tecnologías. Entonces, este es el grupo, esto fue del año pasado, nosotros nos reunimos en Boston cada año para buscar los temas y demás. El que ven ustedes ahí en la mitad con una camisa amarilla es el doctor Ron Keller, y una persona que no trae indicador de la segunda fila es el doctor Auerbach, que es otro de los iniciadores. De América Latina, aquí adelante estamos muy cercanos, está la doctora María Elena Medina, que es de México, y el doctor, ¿cómo es el de Argentina? Glorita, ¿te acuerdas del apellido? No me acuerdo, está sí, que también es de la Asociación Internacional de Psiquiatría, y en el otro lado tenemos a Brasil. América Latina, entonces, como países tiene Colombia, México, Brasil y Argentina. Y hay un estudio viejo que se hizo en la parte pues, de población general en Perú. Los otros países no hacen parte, infortunadamente, del estudio mundial. Y ahí, como un paréntesis explicatorio de por qué no, para entrar al estudio mundial hay que pasar por un filtro de rigidez metodológica que no todo el mundo aguanta. Nos vamos por otro lado. Entonces, los que hemos aceptado y estamos participando somos estos países. Entonces, esta es la última reunión del año pasado, en donde se formalizó casualmente este estudio. Ya, Glorita. Estos son los tres personajes que tienen más importancia dentro del proyecto que tenemos. El doctor Ron Keller, que es el investigador principal del estudio mundial, es parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, tiene muchos premios muy bonitos dentro de la universidad de fuera, como uno de los investigadores más prolíferos en producción académica, en investigaciones y en artículos. El doctor Auerbach, él también trabaja en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría, y ahí tenemos un belga, el doctor Ronnie Brofest, que es profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Leuven, en Bélgica. El estudio, la recolección pura, se empezó primero en Boston, en algunas universidades, y en Bélgica. Fueron los primeros países en meterse ya a la recolección de información. Y al lado de ellos, pues estamos todos los otros. Fue muy linda la respuesta, porque el año pasado, que realmente se concretó ya el estudio, pues yo creo que todos los que estaban ahí de todos los países mostraron interés. En este momento yo creo que ahora vamos en julio, va a estar todos los que hacemos parte interesados, porque pues ha llamado mucho la atención y nos ha convencido mucho la importancia del grupo al cual va dirigido. Entonces, los objetivos generales del proyecto a nivel mundial: iniciar el funcionamiento de la red virtual que permita hacer el diagnóstico, apoyar el bienestar psicológico y la salud mental de los estudiantes de los programas de pregrado en nuestras universidades, y en forma complementaria evaluar su resultado. El estudio, cuando miremos un poquito más la metodología, que no la hemos hecho muy profunda acá, pero que podemos discutirla más tarde, después de su primer aplicación, aspira a hacer intervenciones. Es decir, el objetivo complementario es hacer intervenciones, pero nos quedaríamos cortos si no evaluamos si eso sirve o no sirve. Entonces, algunas de las que posiblemente voy a mencionar, que son sobre estrés, alcoholismo, y una para mejorar la capacidad de estudio de los participantes en la universidad, ya están listas, basadas en la evidencia. Están traducidas al español, pero todavía no nos han mandado en otros países. Pero eso no quita que nosotros podamos generar intervenciones adaptadas a nuestra realidad, que nos gusten más, y si no nos gustaron esas, no es obligatorio. Pero lo que sí no es obligatorio, pero sí recomendable, es que evaluemos lo que hacemos, que no nos quedemos con decir una cobertura del 30, del 40% y muy contentos, pero ¿nos sirvió o no nos sirvió eso? Entonces, la idea es tratar de evaluarnos con las próximas aplicaciones del estudio en años siguientes. Y entonces por eso decimos evaluar el resultado. Tranquila, Glorita. Fueron los primeros países en entrar
empezó Estados Unidos, empezaron Estados Unidos y Bélgica. En Estados Unidos la cobertura todavía no es demasiado grande, empezaron más que todo estilo Colombia, que empezamos con una parte de prueba en Boston y ahorita se va a las otras universidades. En Bélgica también la muestra más grande, creo que hasta el año pasado la tenía Bélgica. España hizo un muestreo, el estudio de España es muy sui generis, es una muestra representativa de la población de estudiantes universitarios en España. Tiene ya la recolección. Sudáfrica también están muy interesados y yo creo que ya debieron tomar datos. Está Francia, está Australia, que tiene, yo creo que ya tienen una base de datos grande. Está Irlanda, Alemania, Hong Kong, Holanda, México tiene una muestra grande. Yo creo que más que todo fue la universidad, allá nomás con SN tienen un número grande y nosotros que estamos empezando. Entonces son los que están, pero todos nosotros van a entrar al estudio. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Entonces, la primera parte es el diagnóstico con base en la aplicación de la encuesta electrónica autoaplicada en forma anónima mediante dispositivo electrónico en un portal web construido a tal fin. Nosotros tenemos ahorita y de pronto si les interesa y hay tiempo entramos a mirarlo, o quieres que lo hagamos ya. Como usted quiera. No. ¿Lo dejamos al final más bien? ¿O quieres que lo hagamos ya? No, sino que la cuarta parte, en la cuarta también lo podemos incluir. Bueno, entonces se entrenará, como lo vemos ahí, profesores y personal que sugiera cada institución para la recolección de información. Es decir, habría la tentación de contratar gente de fuera, que nos vengan a tomar, pero la idea es que seamos miembros de la misma institución los que la tomemos. Porque por un lado yo creo que estamos más convencidos de lo que estamos haciendo, vamos a buscar más calidad en lo que estamos haciendo y vamos a ser los que después usamos esa información. Entonces es fácil y yo creo que las universidades han tenido un consenso en ese sentido. La otra parte muy importante que estaría por construirse en Colombia, pero que ya tenemos ideas básicas de qué debe contener, es que si logramos la continuidad del portal web, con esta metodología podamos orientarnos hacia prácticas positivas de salud mental con diferentes proyectos, es decir, tenemos problema de depresión, tenemos problema de alcoholismo, infortunadamente aceptémoslo de ideación suicida, entonces vamos nosotros adaptando lo que nos mandan, si nos gusta podemos acogerlo directamente y la mayor parte de estas intervenciones ya evaluadas por ellos tienen carácter de validez internacional porque son en varias culturas, pero insisto mucho en que nos han dejado la puerta abierta para posibilidad de intervenciones personalizadas en el lugar donde se van a dar. Y esa es la otra parte importante, los psicólogos presentes y los profesores de medicina creo que también estamos todos pensando no solo en salud mental positiva, sino en mirar la salud desde el lado positivo, es decir, inducir a buenos estilos de vida, a elementos que prevengan más que vayan a curar un problema de salud. También es muy importante, se ha detectado y me llamó la atención porque esto no es nuevo para mí, en momentos he compartido con otros países de América Latina, también en varias universidades importantes, todas del sector privado en forma coincidencial, venían preocupándose ya por la metodología de estudio. El estudiante puede decir, mire, esta semana no dormí, me trasnoché, no sé qué, pero sí le sirvió eso para algo. Es decir, hay que ayudarlos y ya en esto hay posibles intervenciones internacionales o buscando las propias. Entonces, utilizando este portal web, esa es la novedad importante y lo que tenemos que luchar por tener siempre funcionando, es un portal que nos permita hacer también evaluaciones futuras. También es importante lo que tenemos ahí en Letra Negra, se formará un comité con participación de estudiantes. Eso todavía está incipiente, en el CEL lo tenemos, pero no está funcionando como demasiado bien todavía. Estamos en esa prueba piloto de cómo funciona mejor, porque infortunadamente la carga académica de los estudiantes a veces no les permite participar mucho. Entonces yo creo que va a ser itinerante, es decir, que sean varios y que los que están con menos carga en ese momento sean los que empujan, pero que al menos ellos ayuden en la toma de decisiones y nos ayuden en algo
muy importante, esto no es para nosotros, esto es para ellos. Realmente a quienes va dirigido es a los estudiantes. Entonces, que no vean, mire, un estudio más, nos toca otra vez esto. Sí, les toca otra vez, pero tal vez es de las veces que van a tener más relación con un resultado que es favorable para ellos. Vamos. ¿Quieres que lo veamos? Bueno. Aquí es donde entran ellos. Ahora vamos a hablar un poquito de metodología y en nuestra prueba piloto les contamos qué aconsejamos para el próximo futuro. Entonces, Glorita, si quieres explicarles un poco esa parte. Este es el portal que se ha construido inicialmente, como nos comenta la doctora Yolanda, en la Universidad TES, ¿cierto? Hacer como una reestructuración pues, de lo que tiene que ver con los logos de las universidades participantes dentro del proyecto, pero que la metodología como tal, o la estructura del mismo portal viene con esta intención. Entonces tenemos una parte inicial, que es la encuesta, donde ellos tienen la forma de una guía para cómo realizarla, tienen un video corto para que los estudiantes uno a uno, de acuerdo pues como a la metodología de aplicación que se va a aplicar dentro de las universidades, va a ser autoaplicada, pero de pronto con orientación de un docente o un personal que ustedes requieran. De igual manera les damos un refuerzo en una guía para que ellos aprendan a aplicar la encuesta, ¿cierto? Porque de hecho es para que la autoapliquen. Lo ideal es que nadie intervenga en las respuestas del estudiante y que ellos sientan pues como plena confianza en lo que están respondiendo y que no va a ser pues como vigilado ni auditado por nadie. Tal vez un paréntesis en la presentación. Antes de esto hay que hacer un trabajo muy fuerte de invitación a los estudiantes con mensajes, con mucha cosa, para que ellos pues vayan entendiendo y se vayan motivando. Y luego ya es la entrada al portal web, pero esa entrada la hemos hecho en dos formas. En diciembre, como estábamos en prueba piloto, en diciembre no, por ahí como en noviembre. Se hizo la invitación a que lo hicieran personalmente, que en su casa, en un salón donde estuvieran, entraran y lo aplicaran. No fue medio regular, porque aquí estamos hablando de qué fue la prueba piloto. Y hemos resuelto que la idea que tiene Jaime es la mejor. Y es de todas maneras reunir a los estudiantes y estar con ellos en el momento de aplicación. Entonces, de la prueba piloto hay ese resultado de recomendación. Ahora, si hay alguno muy juicioso que dice que yo no pude, es que mire que tengo no sé qué, de pronto hay que dejarlo, porque tampoco es obligatorio que estén ahí, pero es recomendable. Okay. Perdón. Adicional a la portal también tiene como una introducción a lo que es el proyecto para que los mismos muchachos se informen de qué es lo que trata. Dicen de dónde viene, cuál es la iniciativa, cuáles serán los beneficios del nuevo proyecto. Y tenemos algo súper interesante que tenemos información de lo que tiene que ver con depresión. Muchas veces el hecho de estar triste o sufrir un evento reciente puede llevar a los muchachos a pensar que están deprimidos. Entonces, aquí tenemos como información de lo que tienen, de algunos trastornos como lo son la depresión y la ansiedad, y en el caso de que ellos sientan que tienen como síntomas o algo que les esté llevando a caer en este tipo de problema, buscar ayuda profesional. Entonces los estamos como motivando a que se sientan tranquilos, a que tengan un respaldo por parte de la universidad y que van a ser pues como ayudar o darle rutas de atención de acuerdo pues como a lo que se vea pues, en cada institución. O sea, si aquí desde Manizales hay una forma de hacer como ruta con la CP. Yo creo que en cada ciudad hay que construir esa parte, porque puede ser diferente de la universidad y de la misma ciudad, pero eso es muy importante. Pero aquí también, cada uno de los puertos que tiene la página tiene un botón donde los invita a conocer más sobre como tipo de información. Esto no debería ayudarme. Todavía esto está en construcción, pero esa es la idea, de que el portal no solo nos sirva para tomar la información, sino para usarlo como una forma de intervención. Hay unos videos del puro de aquí. Hablemos de salud mental. Otra iniciativa es construir un foro alrededor de los problemas que puedan tener los mismos estudiantes y que quieran consultar y tienen como respuesta en línea para los problemas que puedan estar presentando. Entonces, lo que nos lleva a la parte inicial de la investigación sería esta que participa en la encuesta. ¿En qué consiste? Cada usuario
O sea, cada estudiante, para darle la tranquilidad de que no se siente identificado y que pueda contestar la respuesta de manera tranquila, se le va a asignar un usuario y una contraseña que no los identifique. O sea, nosotros notaríamos como una lista inicial de los estudiantes, vía correo electrónico, en el momento que se le vaya a cargar la información, de acuerdo pues como las estrategias que utilizamos dentro de la universidad, se le da el usuario y la contraseña, que les dé la tranquilidad de que no los van a identificar. Tanto así que el usuario se conserva, pero la contraseña, para que ellos sientan que nadie va a vigilar las respuestas que ellos están dando, aportaron al estudio, pueden cambiar, ellos pueden cambiar la contraseña de ingreso. O sea, el usuario se conserva y la contraseña la pueden cambiar. ¿Para qué? ¿Quiénes van a acceder a esa información? Los investigadores, ¿cierto? Entonces, ellos tendrán como la tranquilidad, o si de pronto sienten la necesidad, habrá como algo al final que les diga a dónde consultar. Pero, para que ellos si hay partes que se están discutiendo todavía de esto, de cómo llegarles más rápidamente al que necesita ayuda, pero también cómo buscar calidad en la información, porque si ellos saben que los van a ubicar, de pronto es sesgada la respuesta. Entonces, vamos a darles un usuario y una contraseña. Adicional, después de que ingresen, van a tener un consentimiento informado, donde ellos también van a tener la tranquilidad y van a firmar el consentimiento, dándole un acepto, pues, chequeando, diciendo en qué consiste, cuáles son las garantías que le estamos dando nosotros como durante la investigación de que esa información va a ser plenamente confidencial, porque lo que necesitamos todos es que la información que ellos que sea confiable, que sea sincera y que no se sienta pues como custodiados ni vigilados, ¿cierto? Entonces, no sé si quieren que entremos a la encuesta, como un usuario prueba que tenemos, y luego más o menos la dinámica. O lo dejamos para el final, terminamos esto y luego hacemos un ensayito de cómo es ya la entrada. ¿Qué prefieren? Una vez. Bueno, entonces cuando ingresamos a la encuesta, que se da un nombre de usuario y contraseña, inicialmente contamos con una introducción de lo que es el proyecto Construyendo Futuro, ¿cierto? Porque si ellos no entraban directamente al portal, sino que se les da el enlace para que ingresen por medio de Construyendo Futuro Online, participan en la encuesta, de acuerdo pues como la metodología que ya vamos a utilizar, aquí también pueden conocer de qué se trata el estudio, ¿cierto? En la parte final, contamos con tu apoyo, pues es una parte como de sensibilización, aquí está el consentimiento informado, donde le estamos comentando que el estudio es completamente anónimo, de dónde parte el estudio. La presente investigación tiene por objeto obtener información relevante sobre el impacto que tiene el comienzo de la etapa universitaria en tu salud física y mental. Estamos sensibilizando al estudiante de qué es lo que realmente él va a aportar y para quién es. La encuesta cuenta con preguntas que cubren muchos temas sobre la salud física y mental y también hay preguntas sobre acontecimientos vitales o actuales o del pasado. Entonces, tu participación es totalmente voluntaria y confidencial. Tu decisión de participar o no en el estudio no tendrá ninguna consecuencia académica, entonces les estamos dando pues como la garantía y la tranquilidad de que lo que ellos respondan no les va a afectar en el paso por la universidad. Ahora, consentimiento informado que se pasó por el comité de CES. Realmente de pronto si hay algún interés de cambio, podemos mirar a ver si cada universidad puede pasarlo por su comité con mayor tranquilidad. Aquí está la parte donde ellos aceptan. Tranquila. Cuando veníamos del aeropuerto estábamos hablando con Jaime de que a nivel internacional la edad de entrada a este estudio es los 18 años, pero en Colombia tenemos muchas personas que vienen antes de los 18 y hemos entendido, por lo que hemos estado discutiendo con otras universidades, que son un grupo de alto riesgo, son jovencitos, muchas veces de otra ciudad o algo, y estamos pensando en la necesidad de que ellos también hagan parte del estudio, pero aquí necesitaríamos consentimiento de los padres. Entonces, la universidad CES, dentro del momento de admisión, los padres firman algo que de una vez asumen que hay posibilidades de que se hagan algunos estudios y estarían de acuerdo si cumple todos los requerimientos éticos de que su hijo participe. Claro. ¿Sí? Y que eso habría que tenerlo previsto para los aspirantes que vienen ahora, para la próxima cohorte. A mí me parece muy importante eso porque en una base de datos que a mí me pasaron de la Dirección Territorial de Salud en Caldas del intento de suicidio el año pasado hasta agosto, iban 788 intentos de suicidio y la población, la moda era los 15 años y los 25.5 la media, pero desde los 8 años también había niños que Eso es impresionante. Y en los estudios que hemos hecho de salud mental en Colombia, ideación se presenta a los 4 años.
Eso es algo que a uno no le puede caber en la cabeza. Sí. Es asustador. Y entonces para evitar eso, yo creo que la universidad puede salvarse, porque ¿qué hiciera uno de papá en papá diciéndole, puedo o no puedo? Pero esto ya me han solucionado, no fue idea solamente nuestra, varias universidades en el país lo están aplicando para solucionar Ahora sí esto. que ahí en el lenguaje formal no se puede hacer una subcontrata general. Cuando se trata de menores de edad, que es específico. Sí. No puede simplemente en la inscripción, en la matrícula, establecerse que se van a hacer estudios. No, tiene que ser específico. ¿Para qué se va a hacer? No, allí sí esa cláusula Es está. específico, no de manera general. Sí, no es tan general, la información puede ser incompleta. Pero además sé que, por ejemplo, varias universidades en Bogotá lo están aplicando de forma muy similar. Y algunas otras, con todo respeto, están aplicando instrumentos de salud mental bastante no cercanos en cantidad, pero sí en contenidos, y no vemos que estén aplicando consentimiento. Desde ahí sí me parece pues una falla que no recomendamos nosotros dentro del grupo que va a aplicar ese estudio. De cierta parte, yo creo que por un lado ya hay una normatividad general para el país, y para los menores de edad tenemos ajustes para mirar a ver qué es lo que se ajusta más tanto a la ética como a la parte de derechos del joven. Porque la otra muy fácil sería no entrar sino a los 10 horas al estudio, pero insistimos en que se nos escapa un grupo de altísimo riesgo. Bueno, Florita. Listo, bueno, leímos aceptar el consentimiento informado. Y aquí pues, logramos identificar que la persona pues, está en capacidad de contestar la encuesta con este cache. Listo. Entonces le damos aquí iniciar la encuesta. Entonces, les quería mostrar acá, la encuesta pues ya empezó a ser diligenciada. Entonces la opción de la encuesta ella tiene 10 módulos con alrededor de 280 preguntas, ¿cierto? Hay unos módulos más extensos que otros y se hacen extensos. Exacto, y no todos llegan a la cantidad de preguntas, no llegan a los 280 reactivos, porque ya depende de las respuestas que vaya dando el estudiante, ¿cierto? Entonces tiene los saltos, exacto. Entonces en este momento vamos en el módulo F, porque pues como ya he ingresado varias veces, ella tiene la oportunidad de que usted vaya guardando y vuelva otra vez a la encuesta y la pueda terminar, por lo extensa que puede ser. Ajá, exacto, entonces el estudiante paró, tengo un examen, me tengo que ir, ellos pueden volver con el código de usuario y la contraseña al terminar la encuesta. Entonces por lo menos aquí la encuesta va avanzando, todas las preguntas son cerradas, no hay preguntas abiertas, todas tienen su respectiva validación de acuerdo pues como al tipo de pregunta que la que le hayan dado respuesta pues con anticipación, y no se repiten preguntas, entonces cuenta pues con los módulos que la doctora les contará ahora en el transcurso de las diapositivas, para saber qué tipo de módulos son los que se están presentando, porque la encuesta es súper amigable. En el tiempo promedio que hemos visto de cuánto se puede demorar la encuesta, en que se demore un estudiante en llenarla, se demora más o menos de 40 a 45 minutos llenando la encuesta. Ese es el tiempo promedio. Un poquito menos. Sí, hay unos que pueden demorar menos de acuerdo pues como a las patologías. Estamos en un momento dado, dentro de la universidad hubo antojo de meter otras escalas sobre sustancias, pero vemos que es un poco repetitivo porque el instrumento mismo ya contiene. Entonces se van a omitir eso, se va a dejar igual al estudio mundial que ya las tiene y no lo hace tan largo. Entre más corto sea, sabemos que tiene mayor éxito en calidad de respuesta. Muy bien. Bueno. El instrumento CIDI, que es uno de los ejes de lo que vamos a aplicar, es un estudio pues, de tipo mundial, formado con criterios del DSM-4, todavía no era el DSM-5, sino el DSM-4. Tiene una serie de preguntas muy lindas, que pregunta cuándo sintió los síntomas primeros, si hubo diagnóstico, qué edad tenía cuando los hizo, y de ahí es que sale si el trastorno fue antes o después. Entonces puedes estar tranquilo con eso porque es que dentro del estudio mundial, a veces cuando hemos estado trabajando en análisis complementarios, yo también tuve inquietudes como la tuya.
porque se hablaba, por ejemplo, de análisis de corte. Yo decía, pero ¿cómo hacer corte si es en un momento dado? Es que el instrumento prevé eso y la forma de preguntar permite hacer análisis en esa forma. Es supremamente rico y yo creo que estamos usufructuando toda la experiencia de un equipo muy fuerte en metodología y también en el tema que estamos trabajando, porque eso no es fácil. Si yo me pongo a hacerlo solita, no se me ocurre eso, pero está también elaborado que nos permite responder los dos. Y es muy interesante porque de todas maneras, como vimos, ese grupo de 15 a 25 años es de muy alto riesgo. E infortunadamente la realidad de nuestro país y del mundo es que muchos de los trastornos mentales comienzan muy temprano. Entonces no es que porque llegaron a la universidad se desarrolle el trastorno, puede que ya lo trajeran, pero eso va a interferir con el rendimiento académico de nuestro estudiante. Bueno, se contará con el apoyo. ¿Qué importancia tiene que estemos trabajando con el grupo del Dr. Keller? Por un lado, pues es muy bonito tener, y me voy a anticipar a la bondad que tiene eso para nosotros como universitarios, vamos a ser parte de una gran base de datos. Primero, esa gran base de datos va a ser de Colombia, que por ahí empieza y es bonito. Podemos tener, yo no sé qué N alcanzaremos a tener con las universidades que entran, luego la calidad de los estudios va a ser muy grande por el tamaño de la muestra. Por un lado, también podemos compararnos internamente. Mire, aquí yo tengo mucho problema en esto, pero caramba, si es que el país entero está con ese problema, ¿no? Fuera de eso, como grupos de investigación que seguramente van a participar directamente de la universidad, de medicina, de psicología, de otros campos, también tenemos interés de publicar y eso nos va a ayudar a hacer buenos estudios comparativos, o si no hacemos comparativos, sencillamente decir el N de la muestra es tal y permite hacer tales análisis. Entonces, la ganancia es muy grande en ese sentido. Y pues en cierta forma la rigidez que exige trabajar con Harvard también es un sello de que lo que estamos haciendo está bien, porque uno hace sus bases de datos, esas bases de datos para que ya sean oficiales del estudio, se mandan a Harvard, ellos hacen una limpieza y un análisis de que la base de datos está muy bien y ya entra al estudio mundial. No es que entre de una vez, sino que entra después de una limpieza, digámoslo, de calidad de la información. Y también indagan mucho sobre la metodología que se aplicó para obtener la información, todo lo demás, eso es parte obligatoria. Entonces, igualmente, uno de los grandes instrumentos que maneja el estudio es el CD-OMS. ¿Por qué aparece aquí la OMS? Porque el estudio mundial también, la OMS es parte del estudio mundial. Entonces, los dos entes que dirigen ese estudio son la Universidad de Harvard y la Organización Mundial de la Salud. Igualmente nos mandan y están en este momento trabajando los generadores del proyecto sobre intervenciones basadas en la evidencia, no simplemente que a mí se me ocurrió que para el alcoholismo esto va a ser bueno, sino que cuando ellos ya aceptan que todos los que participamos lo aprobemos, nos mandan toda la revisión de la evidencia de que esa intervención es válida. Igualmente nosotros, de lo que pasemos nuevo, podemos pasarlo casi como un subproducto de cómo funciona lo que se nos ocurre hacer en el caso de Colombia de nosotros. Igualmente, como parte del estudio mundial, estaremos apoyando a otras universidades en Colombia. Ya la experiencia que va a tener cada uno de nosotros, pues la vamos a compartir para que el estudio nacional de Colombia, pues también esté dentro de los buenos estudios a nivel mundial. Fuera de que nos dan otra cosa muy importante, porque ustedes, básicamente los que trabajamos con instrumentos en psicología, sabemos que todo esto tiene su costo. Si nosotros no estudiamos dentro de este estudio, seguramente el costo de la aplicación tan grande que vamos a hacer de cada uno de las escalas sería muy complicado, pero ahorita eso no tiene ningún costo. ¿Qué otro elemento? Otra cosa importante. Nosotros también vamos a hacer nuestros artículos. Entonces, cuando ya el estudio haya avanzado más, tenemos qué está sucediendo pues, en Bélgica, en Estados Unidos, y comparamos qué está sucediendo en nuestro medio. La diferencia de otras culturas, pero también qué está sucediendo en Colombia y qué problemas iguales o distintos tenemos. Y fuera de eso, para los que trabajamos en investigación, sabemos la importancia del tamaño de la muestra. El tener tamaños de muestra muy grandes
nos va a dar la posibilidad de hacer muchos tipos de estudios que en otra forma diríamos bonito, pero hay muy poquitos casos, hay muy poquito. Entonces, todo eso es una sumatoria. Mirado desde el punto de vista práctico, porque ya otras universidades, especialmente en Bogotá, me lo han preguntado, pues también para que el grupo tenga más publicaciones, para que sea parte de un estudio internacional, todo eso da ranking en los grupos. Esta etapa, que es la más grande, el gran objetivo que tiene es proponer y desarrollar modelos predictivos en el rendimiento académico asociados a comportamiento de indicadores de salud mental en los estudiantes universitarios, con el fin de generar información que nos permita la formulación de políticas y programas orientados a fomentar estilos de vida saludables y favorecer mejor el desarrollo de las capacidades y rendimiento académico de los estudiantes. Seguimos. No está por no hacerlo tan largo, pero lógicamente que estos modelos predictivos nos van a servir para mirar por qué consumen drogas, por qué hay intentos de suicidio, por qué hay ideación suicida. Entonces van a salir la posibilidad de muchos modelos, insisto, también ayudados a los tamaños de muestra que vamos a tener. Metodológicamente es un estudio de prevalencia analítico que va buscando el diagnóstico de la población participante en el estudio y el seguimiento de una cohorte. Esto es muy importante y se me había olvidado enfatizarlo. La metodología tiene dos aspectos muy bonitos. En este momento, si es posible que las universidades prioricen su primer grupo de los que entran, es muy recomendable. Y del resto de los estudiantes universitarios hay la posibilidad de tomarlos todos, pero estas universidades tan grandotas es una cosa no muy fácil de hacer, sino hacer un muestreo del resto de niveles académicos. Entonces, que entran el máximo posible, ojalá el total, del resto muestreo. Bueno, el instrumento de recolección, que sí es muy importante, la encuesta es autoadministrada, como lo acabamos de ver, se maneja en el portal web con una lógica compleja y otra que ya Glorita nos explicó que es muy importante porque cuando hay una parte del instrumento que está buscando diagnóstico de un trastorno y no existe, pues hace automáticamente el salto y eso va bajando la cantidad de tiempo que se gasta. Ahí hay algunos estimativos del número de reactivos, pero pueden ser más o menos, habitualmente un poquito más. Sigamos. Entonces, lo que tenemos nosotros es el ingreso al portal, el diligenciamiento de la escuela, de la encuesta y la información que nos va a generar para el diagnóstico y posibles intervenciones. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos? Se medirá también conducta suicida. Ahí, como en el grupo que está trabajando, hay varios expertos en este problema. Hay uno de ellos, el doctor Nock, que es experto pues, en investigación en suicidio en jóvenes, y hay también la aplicación de otra escala que tiene 5 ítems nomás y que habla más que todo de la severidad, de la posibilidad de un suicidio consumado. Vamos ahorita. Entonces, eso es suicidio. La entrevista CIDI-OMS es la misma que se aplica en población general, pero adaptada a la población de jóvenes. Se utilizarán las secciones de depresión, trastorno bipolar, ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastorno de angustia, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno por abuso de sustancias. También ese mismo paquete del CIDI incluye la encuesta de Sheehan, Mini-Mental, y que ha sido utilizada por el doctor José Posada, ilustre Manizalita, y por mí en otros estudios. Entonces los dos confiamos mucho en esa escala para Colombia. Y cuando digo confiamos mucho, confiamos en el CIDI y confiamos en la escala de Sheehan. Riesgo de consumo de sustancias, ahí se dio mucha prioridad a esa parte, dado el grupo humano que estamos indagando. Entonces se utiliza el Audi, que es más que todo para alcohol, y es muy reconocido a nivel internacional, casi que apoyado más que todo por la OMS. Ellos insisten mucho en la utilización y se complementa con el ACIS, que es una versión 10 ya, que también ha sido muy aplicado y mide el consumo básicamente de tabaco y otras drogas psicoactivas.
Entonces van instrumentos muy reconocidos en el ámbito internacional. Hay una escalita muy bonita de bienestar psicológico. Entonces se evaluará básicamente 7 reactivos que miden la salud mental positiva. Previamente ha sido validada en la versión española en varios países de habla española. Entonces, para comenzar a meter tímida pero importante la parte de salud mental positiva. Violencia y otros factores de riesgo y protección se ha incluido. Hay una que sí es obligatoria para todos los países, que es la encuesta de eventos vitales. Hay otra parte de eventos adversos en la niñez, que es parte del CIDI y fue validada por Keller y Austin, que es de la OMS. Y hay otra también sobre escala de comportamiento de riesgo. Antecedentes familiares patológicos, religiosidad, salud física, expectativas universitarias, una escala ya muy cortas pero muy importantes, y utilización de los servicios de salud que se medirá con reactivos adaptados del CIDI, que también nos interesa mucho si han recibido alguna atención antes o después del diagnóstico. Y hay otra escala chiquita también de experiencias de los estudiantes ya a nivel de la vida universitaria. Hasta ahí, básicamente el instrumento. Alguna inquietud, es larguito, pero tiene escalas muy buenas en general. Yo creo que pues en este momento tenemos un pequeño sesgo, y es que en la que se aplicó en la prueba piloto tiene otros instrumentos para la parte de... Tú me hablaste del VESPA, se incluyó el VESPA, y Glorita me hace una sugerencia, y que creo que me tiene tentada que la aceptemos, de que en Colombia incluyamos la escala VESPA. ¿Lo conocen algunos? Bueno, es una escala muy sencillita que simplemente es consumo de las sustancias y en qué momento la consumen. Entonces nos da un diagnóstico rápido de consumo de sustancias en población universitaria y el tiempo es muy corto. Ahí yo creo que no pecamos tanto. Muy bien. Sí, porque uno ahorita tiene que comenzar a pensar no más, no entre más. Ahí, pare. Bueno, como parte del proyecto tenemos pues que lo que esperamos directamente es el diagnóstico de la situación de salud mental del estudiante universitario. Yo creo que desde ahora voy a comenzar a una pregunta que me van a hacer muy rápido. ¿Qué hacemos como Universidad de Manizales con nuestros estudios, con nuestros resultados? Primero, dentro del proyecto general que se ofrece a cada universidad, se entrega una evaluación de la parte descriptiva, pero después hay algo que me antecedo también, pero que ya viene, se entrega la base de datos, que va a tener algo muy bonito y que lo discutimos mucho, porque cuando a uno le dicen le entrego la base de datos, le entregan la base de datos numérica, esa que ve uno 20.000 variables sueltas ahí, que después dice uno, ¿yo qué hago con esto? Eso lo enviste a uno, ¿no? Y si no sabe uno cómo está la escala, no puede hacer nada. Llegamos al consenso con el grupo de la universidad, y yo creo que no me van a decir lo contrario los de Harvard, de que la base de datos que les entregamos es ya con diagnósticos, no con variables sueltas. Entonces, así los grupos de investigación pueden hacer mucho más preguntas y hacer mucho más investigación. Entonces, esto es un avance porque nosotros hemos sido víctimas de lo contrario. Decimos, ¿para qué engañamos diciendo que entregamos la base de datos? Eso no sirve para nada, se enreda. A mí alguna vez me entregaron la base de datos del estudio de Colombia con el CIDI y yo decía, ¿esto cómo se hace? Me traje a los mejores investigadores que tenía en la universidad, ninguno, porque no teníamos los algoritmos, y los algoritmos son del grupo de Harvard y eso no se los dan a uno. Entonces lo importante es entregar como resultado los diagnósticos en una base de datos, para que los grupos de psicología, medicina, etcétera, puedan hacer otros análisis. También entonces hemos insistido mucho en las posibilidades de esos modelos de predicción, tanto de factores de riesgo como de protección, asociados al rendimiento académico, es decir, qué está pasando, qué es lo que más afecta a nuestros estudiantes y qué podemos hacer. Sigue, Glorita. Aportar información a los tomadores de decisiones para la creación de programas y políticas que orienten la prevención de conductas suicidas en los jóvenes estudiantes universitarios. Ese da muy duro escribirlo, a mí me dio duro,
pero esa realidad existe ya y lo que estamos viendo ya no es de otros países, sino del nuestro. Entonces, de pronto podemos hacer muchas cosas que, si no las hacemos a tiempo, después nos va a dar arrepentimiento en el futuro. Brindar orientación basada en evidencias sobre intervenciones que buscan reducir los problemas de salud mental, ya sea, como lo informé, que nos mandan algunas ya listas de allá, del Grupo Mundial, o sean las que cada una de nuestras universidades considere oportunas y que además con una mente de colaboración podamos compartirlas con las otras universidades que participan. Estimar modelos predictivos de comportamiento suicida y el uso indebido de sustancias en estudiantes universitarios. Profesora Yolanda, una preguntita. ¿Tenemos en este momento como alguna idea del tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y el momento en el que ya vamos a tener la disponibilidad? Sí, lo tenemos, ¿no? Un poquito más adelante, Jaime, te damos la estimación basada en la evidencia, en el pensamiento de que sí es posible, porque a veces uno sueña y da en tanto tiempo y después comienza a sufrir. Y una de las que más sufre cuando esos compromisos los hacemos es Glorita, así es que ella no me deja decir mentiras, porque es la que maneja todo eso. Entonces, hicimos estimación y en realidad con los análisis que se hacen para la universidad podemos estimar el tiempo y ya lo hicimos. Entonces, esa respuesta ya está y está muy, muy clara. Como parte del proyecto mundial se compartirán los aportes de la evidencia en intervenciones sobre prevención, se participará en los análisis internacionales, ya no participaremos como Manizales, Medellín, sino como Colombia. La base de datos de Colombia será usada dentro del análisis internacional. Ahorita. Entonces, que ya es el alcance de la propuesta. Entonces, aquí habrá una capacitación. Yo creo que los que están aquí, varios estarían, porque es básicamente orientado a 10 personas, profesores o las personas que la universidad selecciona, para contarles más, es decir, ampliar esto que vimos hoy, pero ampliar mucho cómo se maneja la parte del proceso de aplicación, qué se va a hacer después, etc. Y también por ejemplo, en diciembre hicimos una reunión con profesores de la universidad, si salen muchas inquietudes, que a uno no se le ocurre decirlas si no se las preguntan. Entonces, en esos cursos pueden ser o generales o específicas de cada universidad que se van a responder. Y lo que decía Glorita, es decir, a estas personas que van a estar en el momento de aplicación, prepararlas para qué puede pasar. El estudiante que se enredó y no pudo seguir, ¿qué pasó? El estudiante que no alcanzó a terminar y tiene que salir, ¿qué le decimos? Puede salir porque simplemente queda guardado lo que ya hizo. Entonces, todo eso se va en ese curso. Entonces, también hay otra parte supremamente importante, y es la aplicación de la encuesta. Allí tenemos el sitio web. Ese sitio web, cuando ya se convierte en tiempo, dice que 3 meses disponible. Y Jaime nos hizo ya la primera pregunta grande y lógica. Y si la universidad no va a recoger la información en 3 meses y no se demora más, ¿qué hacemos? Entonces vamos a mirar cómo se soluciona eso. Porque eso tiene que estar, pues de todas maneras hay un equipo de personas muy valiosas, ingenieros, está Glorita, están otros compañeros del grupo, pendientes de cualquier mínima falla en el sistema. Porque eso es terrible, que uno tenga 20, 30 muchachos aplicando y de pronto se cayó el sistema, no sé. Entonces, a eso se refiere el hospedaje y los 3 meses que son de mucho trabajo para los ingenieros, pero podemos mirar cuando no hay aplicación tan masiva, sino se extiende más en el tiempo. Ese sitio web es de fácil acceso y el instrumento, la encuesta, como vieron ustedes, es autodiligenciada y cualquier muchacho de estos que ya se sabe mucho más que nosotros de sistemas no se va a enredar. La tecnología asistida, entonces, ¿en qué hay que pagar hospedaje, almacenamiento? A más cantidad, pues eso hay que hacer análisis allá de costos que se van aumentando, el mantenimiento y el sostenimiento, ¿no, Glorita? Y la seguridad de los datos, ese es otro punto fundamental, es decir, eso tiene que ser con todas las cláusulas técnicas de seguridad de los datos que recogemos y la capacidad y oportunidad de transferencia de los datos. En la parte de acompañamiento, entonces,
se hace el diseño, es decir, hay dos posibilidades, pero preferimos que se unifique esa posibilidad del diseño de la muestra, porque de pronto no se hace ese diseño muy igual en todas partes, y cuando unimos ya varias universidades estamos hablando de peras y limones. Entonces es bueno tener eso. Ya la capacitación al inicio, igualmente la introducción que tenemos es muy importante, y el funcionamiento de la aplicación. Va a haber también asesoría programada del equipo. A pesar de que se hagan estas reuniones, siempre en el camino comienzan a aparecer errores, cositas que uno dice, ¿cómo soluciono esto? No es tan fácil de estar madrugando tanto a venir a Manizales, pero está la forma web de comunicarnos, una conferencia rápida por Skype o por otro, y eso se soluciona en forma muy rápida. Entonces, esa asesoría puede ser durante el momento de recolección o para posibles problemas que se encuentren en el procesamiento. Se hará desde la capacitación virtual desde la Universidad CES, presencial un día en caso de ser necesario. ¿Puede ser un día completo? ¿Has pensado, Glorita, que tiene mucho que ver con eso? Bueno. Entregaríamos la base de datos con las variables sociodemográficas, los diagnósticos, ¿cierto? Los algoritmos diagnósticos, para que no queden con la infinidad de preguntas que están ahí, que no les van a servir de nada si no tenemos el algoritmo que realmente va a calcular si la persona padece o no padece un trastorno mental, con la edad de inicio de los posibles trastornos mentales que pueda tener el estudiante, consumo de sustancias y las otras escalas adicionales que la doctora les comentó como instrumentos, ¿cierto? También se generaría un informe descriptivo de resultados, ya sea por áreas, en 3 ejes de análisis, por área académica, por sexo del estudiante y por semestre académico también. Entonces sería pues como un informe descriptivo de los resultados con relación a las variables iniciales que están planteadas en la base de datos bajo estos 3 ejes de análisis. ¿Bien? E informes complementarios según el interés de cada contratante, de cada universidad. Específicas ya análisis complementarios. Con relación a la pregunta que hacía el doctor ahora. Sí, de las otras universidades que se están acercando al estudio, ¿qué tipo de informes complementarios han solicitado? ¿O todavía no? Todavía no. No sé. Hay otros que ya tienen en mente comentado, oficialmente solicitado todavía no. Bueno. Sino que el alcance de la información que genera esta base de datos no es para quedarse solamente en un informe descriptivo. De acuerdo, Universidad de Rosario, pues vamos a hacer un grupo de universidades que nos contamos todo, están muy interesados en suicidio. Posiblemente lo primero que ellos pidan más profundo es algún análisis sobre suicidio. Y una preguntita, cuando ya digamos tenemos las bases con los diagnósticos, yo veo que hay 10 pruebas, aparece digamos como lo que arroja cada prueba. En el fondo sí, porque Sí, que son los diagnósticos. Y el diagnóstico es con base en las pruebas que se aplicaron. Perfecto. Sí. Y aparecen aparte como para uno. En el fondo se puede llegar a eso, es decir, este diagnóstico se obtuvo con el módulo tal sí o con claro. tal cosa. Sí, claro. Perfecto. No lo habíamos pensado, pero es totalmente viable y no es complicado. Claro, y que puede ser muy interesante ya para efectos de productos de conocimiento. De los grupos de Claro. investigación. Sí. Adicional lo que les decía la doctora, o sea, el informe como tal y la base de datos que se arroja a partir de ese estudio no es para quedarnos en un informe inicial descriptivo, sino que permite generar todo tipo de estudios con análisis más profundo, ya sea para mirar factores asociados a cierto evento, por ejemplo, como el comportamiento suicida, como el comportamiento violento en los muchachos, como depresión, porque consumo de drogas. Entonces no es solamente quedarnos en cuántos consumen, cuántos tienen depresión, sino qué pasa y por qué está ocurriendo esto, ¿cierto? Factores asociados, de riesgo, de protección. Bueno, otra cosa que vendría acá, antes ya dando respuesta a lo que preguntaba el doctor Jaime, hablamos de que la plataforma estaría disponible durante 3 meses. De acuerdo pues como a las necesidades que tenga la universidad, ya se replantearía cómo podríamos extender ese espacio, pero después de finalizar la encuesta se contará con la base de datos durante los 15 días siguientes, ¿cierto? Entonces usted me dice a mí, bueno, yo requiero un mes más para la recolección, entonces después de que finalicemos la recolección, se les garantiza que la base de datos se les puede entregar a los 15 días siguientes después de finalizar la recolección. Sí, ¿Cierto? Entonces, yo les decía que los aspirantes nuevos van a estar, digamos, haciendo sus procesos
entre los meses de junio, julio y algunos hasta los primeros días de agosto. Y los estudiantes antiguos pues empezarían a diligenciar las encuestas, pues yo diría que como desde la segunda semana de agosto, que ya pues, arrancamos el semestre pues, con normalidad, y nos podríamos extender entonces, qué sé yo, un mes agosto y septiembre. 2 meses. Entonces sería un poquito más largo, porque son dos poblaciones distintas en dos momentos distintos. Eso sencillamente en la próxima reunión ya con el grupo de sistemas lo miramos ahorita porque insisten en eso por costos de alojamiento. Claro. Pero yo sé que no es demasiada la diferencia, se puede mirar. Que tienes razón, eso lo vamos a vivir en todas las universidades. Y yo me refiero al tiempo, no a ese, sino a otro más importante, Jaime, porque esto se puede decir, no hay dificultad, es decir, eso es viable y de pronto el ingeniero ha hecho se les aumentó tal porcentaje, pero miramos a ver si se puede tener desde la universidad es el tiempo que digo yo, y que los que investigamos entendemos lo que estoy enfatizando, es que la magnitud de este estudio es muy grande y tener el análisis detectivo en 15 días no es nada fácil, pero que vamos a ser capaces de cumplir. Bueno, sí, exacto. Entonces, con eso contaríamos con la base de datos porque yo tengo que bajar la base de datos, depurar la información, fusionar la información que se va generando por cada uno de los grupos de estudiantes que va ingresando. Y finalizando lo que comentaba ya la doctora Yolanda, si el acuerdo contiene un informe descriptivo, porque es algo que la universidad decide o no, si considera que puede hacer el informe o que requiere que nosotros lo hagamos, este se entregará durante el mes siguiente una vez se cuente con la base de datos final. Entonces tendríamos más o menos un mes y medio, de 15 días para la base de datos depurada completa y para el análisis descriptivo, de acuerdo a los ejes de análisis que le estamos dando acá, por sector académica y semestre, durante el mes siguiente. O sea que si terminan en septiembre, 15 de noviembre. Sí, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están? Pensamos como universitarios que hay que responderlo muy rápido. ¿Ya? La base de datos de estos estudios tiene una serie de controles internos. Entonces, uno se imagina que es como cuando a los niños chiquitos le dicen va a venir el coco, que eso no es cierto, que el coco no existe. El coco sí existe en Harvard. Tienen un grupo de ingenieros que cogen la base de datos que mandamos, ya con las limpiezas, con todo lo que se hace, y comienzan allá por sus estructuras internas a mirar si todo se cumplió. Ejemplo, más o menos en los diferentes instrumentos que aplicamos se va a utilizar tanto tiempo. Si comienzan, especialmente no para cada uno, sino para el promedio de tiempo de la encuesta. Si tú comienzas a ver que hay un estudiante que tiene la cuarta parte de ese tiempo, piensas, esta no estuvo bien diligenciada. Entonces, es uno de los controles. Ese es un ejemplo de los muchos que tienen allá guardados y que no se los cuentan a uno. Pero, por ejemplo, ese es muy importante y en la parte de trabajo de campo sí que es importante, que es por entrevista cara a cara en el estudio de población general. Y ahí te sirve a ti como investigador, aún sin llegar a Harvard, para mirar si el entrevistador te hizo trampa. Se cogen los altos y entonces buscan que contesten tal cosa y la encuesta se les demora la mitad del tiempo. Cobran lo mismo y no la hacen bien. Entonces uno puede mirar si el entrevistador tal está con ese comportamiento, ir y buscar en otras formas. ¿Cuántas experiencias te has tenido, Glorita? Sí, nosotros hemos manejado en diferentes proyectos que hemos tenido poblacionales con el aplicativo CD. El aplicativo maneja unos algoritmos internos donde nosotros subimos la información y podemos mirar el tiempo estimado que se demoró el entrevistador en aplicar cada uno de los módulos. Entonces, él hace un prorrateo con relación al resto de los entrevistadores y el que esté por debajo del promedio con 2 desviaciones estándar, por ejemplo, lo marca. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Los que quedaban marcados hacíamos control de calidad telefónica y nos dábamos cuenta si el entrevistador estaba o no fallando. Y se cambian lógicamente. Eso cuando están preparando los entrevistadores se les advierte, pero yo pienso que creen que son mentiras. Y genera las estadísticas y muestra las gráficas de tiempos. Ese tipo lo tiene internamente, uno no lo ve, pero hay programas para detectar todo eso. ¿Y esto de la fase de la entrevista es en qué momento? Ustedes están hablando del entrevistador. Aquí estamos hablando del otro estudio. El ejemplo te lo dimos con el estudio
de población general, que es entrevista cara a cara. Ese es uno de los elementos que tienen ellos allá. Por otro lado, ellos no aceptan, y me da pena por decirlo, pero ellos no aceptan cualquier investigador que les diga: me gustaría trabajar con ustedes. Le hacen a un estudio de la base de datos de su vida, yo no sé, deben tener allá alguna cosa secreta que le... Yo, por ejemplo, me llamo María Yolanda. Nadie sabía que yo me llamaba María Yolanda. De Harvard me empezó a llegar todo el correo María Yolanda, Torres de Galvez. La cosa como rara, ¿no? O sea, miraban conciencias por todos los lados que existían quién era Yolanda. Entonces, ahí no solo en sí, en el momento de manejo de los instrumentos, sino qué grupos y quiénes están haciéndolos. Y eso es supremamente importante porque, por ejemplo, en las reuniones que se hacen a mitad de año, no les da ninguna pena decir: el país tal tuvo pésimo rendimiento en su trabajo de campo y estamos mirando si se acepta o no se acepta su trabajo. Y eso es vergonzoso, no hay con todos los colegas que se lo digan así en pura cara, pero así son. Entonces yo creo que todos hemos aprendido a trabajar en esa forma. Al principio, cuando hicimos, porque la prueba de fuego fue el estudio poblacional, que es muy parecido al instrumento, pero aplicado cara a cara en una muestra de hogares, era semana a semana, y en la semana ellos se gastaban el doble del tiempo que tenían programado, porque en ese momento mi grupo era la primera vez que trabajaba con ellos, entonces tenían que mirar hasta si habíamos respirado bien o mal para poder decir si entran o no. Y es muy posible que al final de mi estudio me digan: muchas gracias, pero tuvo mucho error y no llenan la calidad del estudio. Y en eso pues no les da pena, no les da tristeza, decir ahí no hay nada por hacer. Por otro lado, por ejemplo, para entrar a este estudio, eso ya son rigideces grandes, hay que ser parte del estudio mundial, es decir, no puedo yo decir no me interesa lo de población, sino tengo que llegar solo a estudiantes. Se debe tener la experiencia en los dos campos. Y otra serie de cosas, pues hay mucha reunión, a veces semanal, a veces llaman la atención cómo van, qué están haciendo, cómo diseñaron la muestra, quién entró, por qué entró. Es decir, no es tan lejano, ellos sienten eso muy de cerca. Sí. Yo había entendido de pronto mal, mejor dicho, yo me imaginaba el diseño un poco distinto. Yo pensaba que era que íbamos a evaluar los chicos que ingresaban ahorita a la U y que en X tiempo les íbamos a hacer. Se nos ha olvidado. Lo que veo que vamos a hacer, por lo menos en esta primera fase, es escoger los chicos que están ingresando y los que ya van más. Sí. Voy a aclarar algo que es muy importante en tu observación. El estudio mundial obliga a los que están empezando. Y hay un estudio que es de corte en ese momento, pero hay seguimiento. En varios dijimos que más o menos a los 3 años, como mínimo una nueva encuesta a los 3 años para mirar qué ha pasado. En Colombia, ¿qué ha ocurrido? Las universidades que van a participar por unanimidad todas han dicho: nos interesa no solo los que entran, sino en Colombia no se ha hecho nunca el estudio completo. Entonces, varias de las universidades en Colombia van a ir más allá de los primíparos, van a tener los primíparos como prioridad y una muestra de los que ya están. Bueno, y si Harvard es tan jodido con el asunto y filtra todos los datos, pues la población está de los 18 a los 20, 18 a los 25. Sí. Y nosotros, pues la media de ingreso de nosotros son los 16 años. Exacto, eso estábamos, y eso sí es una cosa que tenemos que manejar. Para la base de Harvard es posible que no entren los menores de 18 años, porque la comparabilidad internacional se perdería. Ellos los tienen, pero dentro de los análisis mundiales no van a entrar. Pero la pregunta es, ¿esos datos de los menores de 18 sí los podemos procesar? Los podemos y los debemos, porque una psicóloga de la Universidad de Rosario me decía, y en Bogotá todavía tiene más razón ella, nos llegan desde los 16, me decía, aún de los 15 tenemos aquí estudiantes, con el agravante, en el caso de Bogotá, de que llegan de ciudades pequeñas o de pueblos. Entonces ese grupo de más riesgo que hay en la universidad, muchachos jóvenes enfrentados a una realidad diferente, lejos de la casa. Entonces para nosotros, en nuestra cultura, lo necesitamos y todos hemos estado de acuerdo en eso.
Yo no sé, porque mi hijo estudió en el colegio alemán en Medellín y cuando entró me lo devolvieron. Había hecho pues unos cursos de esos de pre que hace uno aquí en Colombia. Y yo fui a hablar con el rector, doctor Minter, pues que mire, mi hijo ya sabe tales cosas, yo no sé por qué me lo devuelve. Yo, Yolanda, la madurez psicológica del niño, tenemos estudios que nos dan la razón de que el niño no debe empezar antes de los 6 años. Me lo devolvieron. Y los gringos no le devuelven a uno porque son de uno, pero simplemente le dicen, este grupo no entra al estudio mundial, pero para nosotros es un grupo muy importante. Y la otra parte de los que no son de primíparo, porque de pronto por hacer más corta la metodología, el estudio tiene en sí 2 componentes. El que estamos haciendo en Colombia, que es para todos, que es el diagnóstico, y el estudio de seguimiento que va solo para los de primer semestre. A eso los volvemos a retomar como mínimo una vez en 3 años, pero ojalá 2 o 3 veces. Esos sí son los que seguimos. Bueno, hay que seguir una parte administrativa interna con el señor rector, con las facultades, estamos interesados o no en el estudio, entiendo que hay interés, entonces ya tendremos que empezar, pues, si va a ser, por ejemplo, el diseño de la muestra, tener el número de estudiantes que tienen los otros programas de la universidad en los otros cursos, diseñar la muestra, preparar a los 10 profesores que van a estar responsables de la recolección de información. Y yo no sé, pero me imagino que no solo de la recolección, sino que después serán como el grupo que va a generar los análisis y la parte que sigue. Y la otra parte muy importante es lo que eso debe repercutir para la universidad, en mirar, bueno, encontramos estos problemas y eso sí ya va a ser de cada institución, cómo buscamos. Exacto. Y otra cosa muy importante, a pesar de que yo no sé cómo se llame aquí en la universidad, me dijiste, los doctores representan bienestar. Lo que en otras universidades es simplemente bienestar, van a ser un apoyo muy grande para la parte que se necesite. Ahora, los estudiantes casi todos tienen una EPS, entonces hay que también trabajar buscando a dónde hacer referencia cuando se necesite, porque se necesita. Y el problema de la atención en salud mental es ese, que tiene que ser adecuada y rápida. Entonces hay que trabajar eso también. ¿Qué más? Tal vez la preguntita que, pues, de todos modos yo le hacía sobre el tema del anonimato de la encuesta, porque si los vamos a volver a entrevistar a los 3 años, pues para hacer dentro del consentimiento informado hay una parte que se les dice pues que si ellos están de acuerdo, se necesitará pues ese dato para hacer el seguimiento académico. Y entiendo que en los otros países, pero con culturas bastante distintas a las nuestras, han aceptado. Pero es decir, ahí sí es la parte es anónimo en general, pero es confidencial para el grupo de investigadores. Solo los investigadores tendrán acceso a eso, nadie más. Ni un profesor, ni nadie más que mire que este muchacho está conflictivo, nada. Eso sí ya es toda la parte ética pues, de comportamiento de un equipo de investigación. Quedaron saturados, ya no quieren nada más. No, realmente yo le tengo una gran ilusión a nuestro estudio, porque es que poder tener nosotros esa base de datos, estar comunicándonos nomás dentro de lo que tal vez recortamos de diapositivas, están los posibles ayudas que nos van a mandar. Ellos han priorizado en este momento el alcoholismo, estrés y tal vez como técnicas de estudio, pero posiblemente vendrán otros que hayan encontrado. Y yo creo que de cada universidad también tenemos ideas de qué podemos ir haciendo para poder poner en esa página web. Lo otro que no está administrativamente la decisión total es cómo vamos a seguir teniendo esa página para que nos ayude a todos. Esa página cambia de todos los logos del CES a tener el gran logo Construyendo Futuro, y Jaime hacía una sugerencia que me parece bonita. Cada universidad que va entrando va a tener su logo dentro de ese gran portal.